Bien, entonces esta es la sesión de los filósofos contemporáneos y con esto vamos ya llegando al cierre de esta historia del pensamiento filosófico. Para eso vamos a decir pues que los filósofos son contemporáneos porque están juntos, ¿no? Con el tiempo, con nuestro tiempo. Aunque ya hay algunos filósofos pues que ya han fallecido, pero hay otros que todavía continúan incluso pues con vida. Pero sí podemos decir que este periodo filosófico que nosotros nos encontramos actualmente, el llamado filosofía contemporánea, es la filosofía que nosotros podemos entender que inicia en la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. Más o menos se sitúa, algunos lo sitúan a 1848 con la fundación de la sociología como ciencia, o incluso con la filosofía de Marx, el manifiesto del Partido Comunista, por ejemplo, que se da para ese mismo año. Hay otros que lo sitúan pues un poco antes. En esta filosofía o este periodo hay una vuelta al ser humano y a su problema tanto personal como social, como veremos en algunos filósofos que vamos a encontrar a continuación en este breve esquema. Ya de antemano pues digo pues que hay más filósofos, sin embargo vamos a ver algunos que son bastante representativos de este periodo de la filosofía contemporánea. Encontramos pues algunos racionalistas como el positivismo de Augusto Comte. Encontramos también el hegelianismo materialista de Carlos Marx, ya como podemos ver acá. Encontramos también alguna reacción antirracionalista que intentan dar pues otras explicaciones de la existencia humana. Tenemos el vitalismo de Bergson y la fenomenología. Tenemos a Brentano y también a Husserl como representantes. Estos son antirracionalistas en el sentido de que estos son tendientes más a ver la experiencia humana de la materialidad, de la existencia material, y estos pues intentan ver otro tipo de filosofía más allá de la existencia material, como puede ser la misma creación en el vitalismo o bien la fenomenología que ocurre en la mente humana. Encontramos también el existencialismo. Aquí encontramos algunos representantes como Kierkegaard, Heidegger, a Sartre y a Marcel. Entonces vamos a hablar un poco de estas filosofías. Así encontramos pues el positivismo con Augusto Comte, siglo XIX. El positivismo o filosofía positiva es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Algunos pues van a hablar del cientificismo en esta perspectiva. Y que tal conocimiento, dice, solo puede surgir del método científico, siendo el ejemplo ideal las ciencias físicas que triunfan claramente en el dominio de la naturaleza. Sí, porque de eso trata pues la ciencia física, ¿no? De ver todos los fenómenos naturales y en las aplicaciones técnicas que la ciencia puede tener, es decir, que de ellas se derivan. Es por tanto la confianza plena en la ciencia experimental. De eso trata el positivismo, ¿no? Entonces una persona que tiene por filosofía el positivismo no es que sea positiva, ¿no? Que es optimista, no, no, no. Positivismo es que tiene confianza plena en la ciencia experimental. Entonces los científicos son positivistas, los médicos son positivistas y así muchas otras personas que creen pues solamente en la ciencia experimental son positivistas. Tenemos a el hegelianismo materialista de Carlos Marx. Aquí tenemos pues que el llamado también materialismo dialéctico que había sido propuesto por Hegel. Este materialismo es la ciencia filosófica sobre las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, de la sociedad humana, del pensamiento, la concepción filosófica del partido marxista-leninista creada por Marx y Engels y perfeccionada por Lenin y Stalin. También pues podemos decir que el materialismo dialéctico se llama así porque
busca pues estudiar la naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento, emplea el método dialéctico, que es antimetafísico porque es materialista. La metafísica trata de cosas que no son materiales, y porque su teoría filosófica es un materialismo rigurosamente científico. Encontramos también el vitalismo. Aquí encontramos a Henri Bergson, francés. Este vitalismo es una teoría protocientífica, quiere decir pues que está a los inicios de la ciencia, ¿no? O incluso previo a lo que sería la ciencia. Ya está en los fundamentos todavía, según la cual los organismos vivos se caracterizan por poseer una fuerza o impulso vital. De ahí viene el vitalismo, que los diferencia de las formas fundamentales de las cosas inanimadas, ya como las piedras, por ejemplo, ¿no? Y no está sujeta a las leyes físico-químicas generales. Aquí podríamos incluso decir, pues, que entra las teorías creacionistas, por ejemplo, pueden valerse un poco del vitalismo. Encontramos por otra parte la fenomenología. Tenemos a Franz Brentano y a Edmund Husserl. Esta escuela filosófica que por el análisis de los fenómenos observables da una explicación del ser y de la conciencia. ¿Ya? Los fenómenos observables. La fenomenología es el estudio filosófico del mundo en tanto se manifiesta directamente así en la conciencia humana. Ya no tanto pues los fenómenos que simplemente ocurren en la naturaleza, sino los que la conciencia humana, todo fenómeno que la conciencia humana puede llegar a percibir. Entonces eso ocurre, por así decirlo, en la mente de las personas. Tenemos el existencialismo. Aquí tenemos algunos representantes, a Kierkegaard, llamado también de la filosofía personalista, Heidegger, que es una filosofía pues más de tipo existencialista materialista, a Sartre, que son filósofos de tipo de la angustia, podríamos decir también, ¿no? Que tienen un finalismo a veces fatalista de la existencia humana, y Gabriel Marcel, pues, que es un poco más optimista en este sentido de la experiencia humana. Esta corriente filosófica europea, que considera que la cuestión fundamental en el ser es la existencia, y en cuanto a existencia humana, ya, y no la esencia, y que respecto al conocimiento es más importante la vivencia subjetiva que la objetiva. Entonces el existencialismo trata de esa existencia humana personal, individual, que es capaz de vivir el ser humano, y esa vivencia es interior, más que simplemente una vivencia de lo que está ocurriendo allá fuera del ser humano. El existencialismo sostiene que la existencia precede a la esencia y que la realidad es anterior al pensamiento y la voluntad a la inteligencia. Bien, entonces a partir de estas breves ideas sobre estos filósofos, veamos entonces cuál es la actividad. En esta actividad es un poco similar a la filosofía moderna. Vamos a encontrar también una tabla, ¿no? En este caso pues la tabla va acompañada de algunas imágenes para que hagamos un reconocimiento visual también de los filósofos. Entonces primeramente se les pide que completen un filósofo, ¿verdad?, de la tabla. Ahora bien, pueden hacer dos porque son 9 filósofos, ¿no? Si ustedes completan uno, todavía quedarían al final unos 2, así que se les pide que hagan uno, sí, al menos, y vayan haciéndolo en la medida pues que van escribiendo. El siguiente, pues, que esté vacío, que esté libre, lo pueden hacer, aunque hay otros más. Aquí solamente se presenta en esta visión 4, pero hay 5 filósofos más en la tabla que van a encontrar en el enlace que se les va a mostrar más adelante. Deben escribir, por tanto, aquí el pensamiento principal primeramente y algunas obras claves. Recuerden que aquí lo que vayan a escribir no es solamente un cortar y pegar, ¿no?, sino que traten de entender lo que ustedes vieron del filósofo y escribirlo de tal manera que ustedes puedan explicarle a sus demás compañeros
cuál es el pensamiento breve que ustedes han comprendido del filósofo. Y después proponer algunas obras. Basta que vaya el nombre de la obra, ¿no? A veces no necesariamente tener pues algunos datos como la fecha en que fue escrita, no. Suficiente con el nombre de la obra. Y al final, pues en la columna última escribe el nombre de la persona que escribió. Ahora bien, en este caso sí de la filosofía contemporánea, en esta tablita, se puede enriquecer o mejorar algo de algún filósofo que ya se haya escrito. Por ejemplo, si ustedes ven que ya sobre Augusto Comte ya está escrito algo, y ustedes consideran que de lo que han leído también de Augusto Comte, añadir alguna idea que ustedes consideran fundamental, entonces la pueden escribir también. O si hay una obra que ustedes consideran que es fundamental y que no está ahí, pues también la pueden añadir. Ya basta que añadan sí algo nuevo, sí, ¿no? Algo nuevo, distinto, que no está escrito ya por alguno de los otros compañeros. Bien, entonces al final escribe sí el nombre del estudiante que escribió. Bueno, se propone que la entrega para este material va a ser el 3 de abril. Recuerden que esto está en línea. Una vez que ustedes escriban, él automáticamente queda grabado. Entonces pueden ir haciendo en estos días, una vez que ya hayan visto este video, ya van a encontrar el enlace tanto en su correo institucional de UNICA como en su teléfono en WhatsApp, de tal manera pues que vayan escribiendo, y ya con eso ya completarían sus actividades de filosofía. Durante la semana se les va a entregar también una tablita de algunas preguntas claves para que ustedes se preparen para el test final, ¿no? La prueba final, que va a ser el día 4 de abril. Ya va a estar ahí el enlace, de tal manera que ustedes puedan acceder a la prueba en línea, también que va a estar en línea, para que ustedes puedan hacerlo en el momento que ustedes consideren pues conveniente durante ese día 4 de abril. Ya saben, cómo está en línea, puede ser por la tarde, incluso hasta la misma noche. Bien, entonces el enlace, como les decía, para completar la tabla pues es el siguiente. Aquí solamente pues este es la muestra nada más. Ya, si tuvieran las diapositivas, pues bastaría descargar las diapositivas, que va a estar en el aula virtual. Pero de todas maneras, como les digo, van a encontrar este mismo enlace en su correo institucional, y también lo van a encontrar en WhatsApp, de tal manera que ustedes puedan acceder a las fuentes donde pueden encontrar la tablita. Bien, entonces esto es por el momento esta sesión que tiene que ver con la filosofía contemporánea en breve. Bien, entonces hasta aquí la sesión de clase.